¿Ya si quieres empezar, Lau? Bueno, hola chicas, hoy vamos a hablar de láser en glaucoma. Lau nos preparó una presentación muy bonita, creo que incluyó bastante de cosas importantes. Mañana tienen clase de SLT, ¿verdad, Luis? Me parece. Se Entonces, recorrió para el eh, jueves, pero sí súper, pero esta tienen semana. una clase específica, ¿no? Ah, súper. Sí. Bueno, solo como que les vamos a dar una embarradita de SLT, pero vamos a hablar de otros láseres que se ocupan en glaucoma. Entonces, voy a estar interrumpiendo un poquito la clase para estarles preguntando cositas. Estamos en un medio seguro, entonces si no saben, no pasa nada. Aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, para que no se me agüiten y nada más, ¿sale? Pero bueno, ya, venga, Lau, tú puedes. Gracias, doctora. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Laura Ivonne Ramírez Carrasco, soy residente de segundo año y hoy vamos a hablar de láser en glaucoma. Y pues muchas gracias a la doctora Anaí Macario por asesorarme en esta presentación. Vamos a hablar un poco de principios del láser. Vamos a enfocarnos a cuatro tipos en especial: la trabeculoplastía, la iridotomía, iridoplastía, igonoplastía y la suturólisis. Empezando un poquito con los principios del láser, pues justo vamos a empezar con la palabra láser, que en realidad es un acrónimo por sus siglas en inglés, que significan amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener muchas partículas de luz, que son los fotones, que van a ser excitados con una corriente que van a emitir energía en una forma de unas de luz. Entonces, para hablar de láser, vamos a necesitar tres elementos: un medio activo, que es el que va a hacer la emisión de la luz; un sistema de bombeo óptico, que va a ser que va a estar encendiendo este medio activo; y dos cavidades resonantes, que en este caso son dos espejos que van a reflejar. Uno refleja totalmente y uno parcialmente para que tenga un orificio de salida. Entonces, vamos a tener fotones que van a pasar a través de este filamento. Se va a generar calor y esto va a hacer que se emitan muchas radiaciones lumínicas en muchas direcciones y con muchas longitudes de onda. Estas longitudes de onda, en lugar de salir en todas las direcciones, se van a empezar como a agrupar y van a salir todas juntas con la misma intensidad. Entonces, llega el fotón, activa los demás fotones y así, conforme van como activando a los demás, van generando más energía hasta que se completa todo el medio activo y van como em, rebotando en cada cavidad resonante, en cada espejo hasta que se completa y salen a través de unas de luz. Bueno, entonces empezando un poquito con láser en glaucoma, vamos a hablar de, nada más por mencionar, de un poquito de historia. Gerard Meyer fue justo un oftalmólogo alemán que se conoce como el padre de la coagulación lumínica. Él en 1945 se dedicó a revisar a pacientes que tenían retinas dañadas posterior a un eclipse solar que fue en junio de 1945. Y a partir de eso se dio cuenta o se le ocurrió la idea que se podía producir una cicatriz mediante luz, por eso se llama coagulación lumínica, ¿no? Y como dato curioso, en el 1949 su primer tratamiento exitoso fue con un paciente que tenía un DR y pues fue a través de un dispositivo que enfocaba la luz solar del techo de su casa a través de un telescopio. Posteriormente, con la ayuda de Zeiss, realizó el primer fotocoagulador con xenón. Y Theodor Meiman, él en 1960 realizó el primer láser utilizando un cristal de rubí que era estimulado a través de una lámpara. Como dato curioso, el 16 de mayo es el Día Internacional de la Luz a partir de este descubrimiento. Y un poquito ya más enfocado en glaucoma, en 1974, Tycho y Sauberman realizaron el primer láser argón exitoso para reducir la presión intraocular. Y en 1979, Weiss y Witter introdujeron la ALT para el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto. En 1983, Anderson y Parrish introdujeron el término de fototermólisis selectiva. Esto quiere decir que había radiación óptica que era absorbida de manera selectiva y esto hacía que provocara unos cambios en estructuras pigmentadas. Uno de los requisitos pues era justo tener un cromóforo intracelular, en este caso la melanina, sin cromóforos competidores. Entonces, esto es muy importante porque
vamos a hablar de que el láser actúa de diferentes maneras según el poder y el tiempo de exposición. Esto permite que tengamos muchos tipos, desde fotoactivación hasta fotoirrupción. Entonces, empezando con el poder, es la cantidad de energía producida en cierto tiempo. Y dependiendo de eso, vamos a tener fotoactivación, fotoablación, fotocoagulación y fotoirrupción. La fotocoagulación tenemos exposición larga y un poder bajo. Y aquí necesitamos algún agente catalizador como rosa de bengala, riboflavina. Y alguno de los usos en oftalmo, pues es justo por ejemplo, en el crosslinking, en queratocon. La fotoablación son exposiciones cortas con poderes medios. Aquí se separan los enlaces covalentes y, por ejemplo, los ocupamos con láser excimer, en LASIK, en PRK. La fotocoagulación, que es justo el mecanismo de acción del láser argón, tenemos exposiciones cortas con poderes muy altos y esto crea la desnaturalización de las proteínas y lo ocupamos, por ejemplo, en las panfotocoagulaciones, en el rodeo de las lesiones. Y la fotoirrupción, que es el mecanismo de acción del láser Jack, tenemos exposiciones de medias a cortas con poderes altos. Esto, en cambio, provoca la separación mecánica o rompe como tal un tejido. Y pues lo ocupamos en iridectomías, capsulotomías. Entonces nos vamos a centrar en dos principales, en el argón y en el láser jack. El argón, pues tenemos dos longitudes de onda, 488, que es el azul, y 514, que es el verde. El tipo de salida es continuo y el sitio de absorción va a estar en el PR, el iris y vasos sanguíneos. En cambio, el láser jack, tenemos la longitud de onda de 532, que es el verde de frecuencia doble, que esto es muy importante porque ahorita lo vamos a tocar, y el de 1064 nanómetros, que es cercano al infrarrojo. Aquí, en cambio, el tipo de salida es pulsado, a diferencia del argón. Y el sitio de absorción, pues es el mismo, iris, PR y vasos sanguíneos. Tenemos otros tipos de láser, pero en esta plática justo no los vamos a tocar. Vamos a empezar con la trabeculoplastía con argón láser o ALT. Entonces, aquí el mecanismo de acción de este láser es por fototermólisis. ¿Y en quiénes los vamos a indicar? Generalmente se indicaba en tratamiento de primera línea en ángulo abierto, como complemento de algunas cirugías filtrantes, o en glaucoma secundario de ángulo abierto. Ahorita este láser, pues esta terapia ya no se ocupa, nada más es anecdótico, pero pues es importante que sepamos como el inicio, ¿no? En quienes no le ocupamos, en pacientes con glaucoma uveítico, afaquia, con sinequias anteriores periféricas, con cierre angular, presiones mayores de 35, glaucoma neovascular, disgenesia angular, glaucoma postraumático y como tratamiento único en casos avanzados. Y tenemos Ok, tres, espérenme. ¿Por sí. qué creen que no se ocupa en este tipo de indicaciones? ¿Quieres regresarle tantito al lado, a lo mejor para que quede más claro? Suena bien obvio, pero ¿por qué creen que no se ocupa en esos pacientes? Alguien, la primera idea que tengan. Pues porque, Por por ejemplo, ejemplo, produce más calor y puede producir más inflamación, por ejemplo, en uveítico. Ok, ¿algo más? Muy bien, y Gerardo, por ¿alguien ejemplo, más? en el neovascular y todo eso, pues se altera como tal la anatomía, entonces tampoco deja una buena visualización para aplicar el láser. Igual en el cierre angular. Exactamente, Diana. Si ustedes no ven las estructuras correctamente para realizar un láser de trabeculoplastía, no lo hagan, chicos, porque, bueno, luego a veces me llegan en la consulta pacientes que llegan con cinequias justo porque no ven bien el ángulo, ponen los disparos en otro lado que no es la malla trabecular y bueno, ¿qué les cuento? Que las cinequias están gigantes y pues son pacientes que tienden a tener hipertensiones secundarias. Son los menos, sí, pero existen. Entonces, si ustedes no ven el ángulo, no den este tipo de láser, ¿sale? Muy Ay, bien, listo, gracias. listo. Perdóname, Lau. No pasa nada, gracias. Entonces, tenemos tres teorías de cómo funciona el láser. La teoría mecánica hace referencia a que el láser va a producir energía térmica que provoca fibrosis y contractura tisular, y esto provoca que se abran los espacios de la malla trabecular. La teoría biológica hace referencia a que el láser va a producir citocinas inflamatorias que van a inducir el reclutamiento de macrófagos, que justo en la primera clase de UVA, eh, Luis nos dijo que era muy importante hablar de los macrófagos y los monocitos, ¿no? Y esto, pues, al final genera la remodelación de la matriz extracelular y hay mayor facilidad de flujo del humor acuoso. Y la última teoría es de repoblación,
en donde hay un aumento en la división y la migración de células epiteliales del trabéculo, de las áreas no tratadas a las áreas tratadas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ALT? Tal cual es una quemadura, pero a diferencia del siguiente láser que vamos a hablar, que es SLT, el ALT provocaba daño tisular pues adyacente, ¿no? Para realizar el ALT necesitábamos pues medicación previa, que básicamente era un hipotensor, que puede ser brimonidina o dorzolamida, 30 minutos antes de la aplicación del láser para evitar picos de elevación de la presión intraocular. Anestesia tópica y un lente que puede ser, por ejemplo, el Goldman, el lente de Rich o algunos de magnificación como el CGA, Meridian o el MagnaView o el SLT, el Latina que se ocupa para SLT. Aquí pues ocupábamos láser argón de onda continua, que podía ser verde o azul verde, y los requisitos era que justo tuviéramos un ángulo abierto, que no tuviéramos inequias anteriores y que no tuviéramos un proceso inflamatorio intraocular. Los parámetros de la LT, el tamaño de impacto era de 50 micras, es el tamaño del spot. El tiempo de exposición era de 0.1 segundos y la potencia iba desde 500 hasta 1200 miliwatts. Aquí sabíamos que estábamos dando una buena terapia cuando teníamos un blanqueamiento transitorio o la formación de algunas burbujas de gas. Y el número de disparos pues, iba de 50 a 100 spots, distribuidos en 180 o 360 grados. Dentro de las reacciones adversas encontrábamos sobre todo reacción inflamatoria leve, picos de la presión intraocular por liberación de pigmento, conjuntivitis, visión borrosa, edema corneal, lesiones corneales, ifema, iritis, difusión coroidea y edema macular cistoide. Y bueno, dentro del seguimiento, posterior a la aplicación del láser, se indica esteroide, hipotensor, generalmente cada hora, y ya posteriormente puede ser 4 veces al día, y se da seguimiento al menos una consulta en una semana. Generalmente se refiere que el ALT y SLT tienen una efectividad de 80-85% y una reducción media de la presión basal del 20 al 25%, que con el tiempo se va perdiendo ese efecto, tanto de ALT como SLT. Bueno, y pasando a SLT, solo como contexto, pues Latina y Park fueron los que desarrollaron este procedimiento que apuntaba de manera selectiva a las células pigmentadas de la malla trabecular y esto hacía que se preservara el tejido adyacente, que es lo que justo no hacía el ALT. Y el mecanismo de acción es con fototermólisis. En esta tabla estamos comparando el ALT y SLT, pero solo quiero que se fijen en la parte de abajo. Aquí tenemos como las diferencias o las ventajas de SLT. Ocupa 0.1 veces la energía de ALT, tiene 8 veces menos de duración, provoca menor daño tisular. Esto permite que podamos tener la opción de retratamiento. En ALT, como provocaba daño tisular adyacente, no teníamos esta opción. Y es más fácil de aplicar ya que el spot es 64 veces más grande y cubre la totalidad de la altura de la malla trabecular. Las indicaciones, pues cualquier tipo de glaucoma en el que la malla esté intacta y esté pigmentada. Es el tratamiento de primera línea en ángulo abierto, como complemento de cirugías filtrantes y en glaucoma secundario de ángulo abierto. Está contraindicado en los mismos pacientes que ALT, glaucoma uveítico, sinequias anteriores periféricas, irregular, neovascular, postraumático como tratamiento único en casos avanzados. Y aquí tenemos dos teorías de cómo funciona este láser. Por la teoría biológica, en donde tenemos las citocinas inflamatorias que reclutan los macrófagos, y la teoría de repoblación, en donde tenemos un aumento en la división y migración de las células epiteliales. A diferencia del ALT, con el SLT generalmente no veíamos tantos cambios en la patología. Generalmente no había daño por coagulación o cicatrización de la malla trabecular. Y pues en ocasiones se puede encontrar fisuras de los gránulos intracelulares o disrupción de algunas células endoteliales trabeculares. Pero pues justo como no teníamos tantos cambios, esto nos da la opción de que sea un retratamiento. Dentro de los materiales, igual necesitamos la medicación previa con el hipotensor, anestesia tópica y los lentes que ocupamos generalmente es el Latina, que es el de la imagen de acá al lado. Los requisitos son los mismos, que tengamos un ángulo abierto, tengamos ausencia o escasas sinequias anteriores y que no estemos con un proceso inflamatorio intraocular. Entonces, aquí en el cuadrito azul tenemos los parámetros con Jack,
de frecuencia doble, en donde el poder es de 0.3 a 1.4. El spot es de 400 micras, a diferencia de argón, de la ALT, perdón, que era de 50 micras, ¿no? Y el tiempo aquí son 3 nanosegundos. Entonces vamos a ver el video. En este caso, pues el blanco justo van a ser los melanocitos de la malla trabecular pigmentada. Entonces se enfoca el haz de luz en la malla trabecular pigmentada, de modo que el spot, el tamaño del spot, abarque completamente la altura. Y se van colocando los disparos de manera que no estén unos encima del otro. Bueno, aquí les quedan como unos tipsillos para dar SLT. Uno de los más importantes es que no se dispara si no viene la malla trabecular, ¿sale? Importantísimo tener la visualización de todas las estructuras sin hacer indentación. Justo los lentes que menciona Lau son lentes que necesitan medios de inmersión. Esto permite que se cubra toda la córnea y evitemos hacer una maniobra, digamos, de force, por así decirlo, para intentar aplastar la córnea y que se abran los ángulos desplazando el humor acuoso. Esa es una de las ventajas. Entonces, esa es una. La otra, si no alcanzan a ver muy bien las estructuras, pero estamos seguros de que están abiertos, pueden pedirle al paciente que mire hacia el espejo donde están dando el láser. Eso hace que haya una mejor exposición. Y pues sí, justo respetar estos parámetros. Y qué otra cosa les iba a decir. Algo importante. Hay ciertas máquinas que tienen jack, pero tienen el jack normal y el jack de frecuencia doble. Suena muy tonto, pero porfa, siempre cerciórense que están en la frecuencia doble, porque ya me ha pasado que pues los dejo dar láser ahí a mis chaparros y de repente están dando el jack sin la frecuencia doble. Entonces, tengan mucho cuidado, siempre cambien bien sus parámetros y antes de disparar, verifiquen que todo esté en orden. ¿Sale? Listo, Lau. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mm, mm, Entonces, vamos a dar de 50 a 100 puntos que no estén superpuestos a lo largo de 180 a 360 grados de la malla trabecular pigmentada. En la foto clínica de su derecha, en estos puntos más pequeños están ejemplificando los spots del ALT, que el tamaño son 50 micras, versus el tamaño del spot de SLT de 400 micras, ¿no? Es muy importante que evitemos la línea de San hay que identificar siempre bien el espolón escleral, que sea como nuestra marca anatómica, y vamos a saber que estamos dando una terapia de manera correcta cuando veamos la salida de burbujas de champán, que eso seguramente lo vamos a ver más adelante. Algunos autores refieren que a partir de visualizar estas burbujas podemos disminuir el poder 0.1 y hay otros que refieren que nos quedemos con ese poder a partir de que vamos a estas burbujas, ¿no? Entonces, aquí les traje un video, la verdad es que, bueno, sí se alcanza a ver acá un poquito, pero son estas pequeñas burbujitas que salen al momento de poner cada disparo. Algunos autores refieren, bueno, más bien la mayoría refieren que en cada disparo debes de ver las burbujas para saber que lo estás haciendo de manera correcta. Si no las estás viendo, pues algo está pasando, ¿no? Y pues bueno, en mallas que están más pigmentadas requieren menor poder y al contrario, ¿no? Las menos pigmentadas pues, van a necesitar más. Y justo lo que decía la doctora, si tenemos ángulos que nos dificultan observar todas las estructuras, podemos pedirle al paciente que mire en dirección al gone. Bueno, aquí les traje dos ejemplos. En el lado izquierdo es una malla trabecular que está muy pigmentada y en el lado derecho tenemos una malla trabecular que no está tan pigmentada y que pues acá nos dificultaría un poquito la aplicación del láser. En el postoperatorio, pues hay que ocupar esteroide el primer día cada hora y posteriormente ya pueden ser 4 veces al día. Hay que estar monitorizando la presión intraocular para ver si no hay un aumento, un pico de más de 5 milímetros de mercurio. Y el resultado final lo vamos a obtener más o menos a las 4 a las 6 semanas post-tratamiento. Y generalmente pues disminuye de la pio basal un 20-25%. También se menciona que el SLT tiene un efecto crossover en donde se va a disminuir la presión intraocular del otro ojito que no tratamos hasta un 3 a un 9%. Dentro de las complicaciones, eh, son raras, pero la más frecuente de ellas es la reacción de cámara anterior, hasta en un 89%,
podemos tener picos de la presión intraocular hasta en un 6% y las otras que son menos frecuentes son dolor, visión borrosa, edema corneal. Y hay algunas reacciones adversas que son muy raras, pero que sí se han descrito, como son edema corneal, lesiones corneales, ifema, iritis, efusión coroidea y edema macular cistoide. Bueno, entonces pasando a la iridotomía periférica láser, IPL, esto básicamente es crear un orificio que nos ofrezca una comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior. Es la primera línea para cierre angular primario y glaucoma por cierre angular primario. Nos aumenta 2 grados en la clasificación de Schaffer y el control de la presión intraocular es del 60 al 70%. El mecanismo de acción de este láser es por fotodisrupción. Y aquí vamos a hablar de un estudio muy importante que es el SAP Study. Una Bueno, pausilla por ahí, solo sí. decirles que justo ese porcentaje del que nos habla Lau es súper importante porque en verdad que luego a veces hacen las iridotomías, el paciente está hipertenso y lo dejan sin hipotensor. Entonces, entiendo que la iridotomía nos va a ayudar a mejorar el control de la presión, pero no es el tratamiento absoluto en la mayoría de los pacientes. Más adelante, Lau les va a platicar sobre indicaciones y sobre algunas excepciones y justo sobre el SAP Study, que es como el más importante en este sentido. Pero porfa, la iridotomía no se deja sin hipotensores, porque a veces pasa que dan iridotomía, Dios cuida al paciente y después como que empiezan a descuidar la presión y de todas maneras la presión intraocular está descontrolada, ¿vale? Entonces, y nada más. Sí, perdón, continúa, Lau, por favor. Gracias, doctora. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de este estudio, el SAP Study. Fue un estudio clínico aleatorizado, prospectivo, unicéntrico, que se realizó en una población en China. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia del IPL en pacientes con cierre angular, con sospecha de cierre angular primario. Y pues bueno, fue una población solamente china, que abarcaba de 50 a 70 años. En este estudio excluyeron a pacientes que tuvieran sinequias anteriores, que tuvieran una agudeza visual de menos de 20/40 y que tuvieran opacificación del cristalino. Tomaron en cuenta pacientes que tuvieran sospecha de cierre angular, de los cuales en total fueron 889 pacientes, y de estos se aleatorizaron. Un ojito recibió IPL y el otro ojito solamente fue observación. Y fueron 14 años de seguimiento. Se hicieron 2 cortes. En realidad el estudio nada más estaba diseñado para hacerse 3 años, pero al ver que no había como tal una diferencia que esperaban, lo prolongaron a 6 años y posteriormente decidieron prolongarlo hasta 14 años. Entonces, pues el objetivo, o más bien el desenlace de este estudio fue evaluar la incidencia de cierre angular primario, y esto lo hicieron con 3 opciones, ¿no? Si el paciente tenía sinequias anteriores periféricas, si tenía presión intraocular mayor de 24, o si como tal ya tenía cierre angular primario. Entonces, de estos pacientes que solamente estuvieron en observación, 36 ojos tuvieron alguna de estas características de cierre angular primario. 5 tuvieron un aumento de la presión intraocular, 30 desarrollaron sinequias y solamente 5 como tal cierre angular primario. Y de los ojos que se trataron con iridotomía, 19% desarrollaron alguno de estos. 3 desarrollaron aumento de la presión intraocular, 15 sinequias anteriores y solamente 1 fue por cierre angular primario. Entonces, a los 6 años, que fue el primer corte, tuvo una disminución, una reducción del riesgo de un 47% de la progresión de sospecha de cierre a cierre angular primario. Y a los 14 años tuvo una reducción del riesgo del 69.9% de progresión de sospecha a cierre. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces fueron 2 cortes, ¿no? En 2019 y en 2023. En el 2019 se demostró que la iridotomía logró una reducción del 47% a los 6 años. Y en el 2023 se logró una reducción del 69%. Sin embargo, hay un término que es muy importante, que es el número necesario a tratar. En el primer corte, el número necesario a tratar fueron de
44 pacientes para prevenir solamente un caso de cierre angular primario. Y en el segundo corte, que fue a los 14 años, este número necesario a tratar fueron 12 pacientes para prevenir solamente un caso de cierre angular primario. Entonces, a pesar de que sí hubo una reducción de un 47 y posteriormente un 69%, en realidad el riesgo acumulado para desarrollar cierre pues fue muy bajito. Entonces, una de las conclusiones de este estudio es que justo la iridotomía periférica láser no la podemos aplicar a todos los pacientes que tengan sospecha de cierre angular primario, porque el beneficio en realidad no es suficiente, ¿no? Pero en quienes sí los podemos indicar. Los indicamos en pacientes con cierre angular agudo, cierre angular primario, en ojitos contralaterales al cierre, porque se ha demostrado que un 50% pueden tener cierre a los 5 años, ángulos potencialmente ocluibles y con iridotomía cerrada. Entonces, de este estudio nos dice que sí podemos ocuparlo, pero en pacientes que cumplan ciertos factores de riesgo. Pacientes que tienen antecedentes de glaucoma heredofamiliares, glaucoma primario de ángulo cerrado o antecedente de cierre angular primario. Pacientes que necesitamos que estén revisándose con midriasis farmacológica de manera frecuente. Por ejemplo, los pacientes con retinopatía diabética o degeneración macular, pacientes que necesiten el uso continuo de medicamentos que predisponen al cierre angular, como es el uso de antidepresivos, y pacientes que no les pueden dar seguimiento, pacientes que viven en zonas muy alejadas, pues preferimos justo sí hacer la IPL en lugar de no hacer. Pero ya hay que individualizar más el caso de cada paciente. Excelente. Justo esto que le estoy diciendo, Lau, es súper importante. Y entrando en materia, según las definiciones, ¿quién me podría decir cómo se define la enfermedad por cierre angular según Foster y Geo? Porque esto es importante para que sepan cuáles son las indicaciones. Cierre angular es contacto iridotrabecular mayor o igual a 180 grados, sin aumento de la presión intraocular ni daño al nervio óptico. Ok, ¿estamos seguros del 180 grados? ¿No ha cambiado la definición? También hay otra que dice 270 grados. 270. Es correcto. Está la clasificación Foster. Foster nos habla de 180 grados, pero ISGEO hizo una revisión hace poco bueno, no hace poco, pero vamos, que es una revisión reciente, y en esa revisión reciente hablan de 270 grados, ya que 180 grados es un paciente que en teoría podría todavía compensar el hecho de que tenga ese contacto iridotrabecular. Recuerden que nos referimos a un contacto iridotrabecular. Tal es el contacto como tal del iris con la porción no pigmentada de la malla trabecular. Entonces, eso es como súper importante. Entonces, ya tenemos una definición, ¿verdad, Ángel? Que es sospecha de cierre angular. Cierre angular primario, ¿cómo se define? Pues sería igual, nada más le agregas la presencia de sinequias anteriores periféricas o aumento de la presión intraocular sin haber daño al nervio óptico. Perfecto. Y cuando hablamos de glaucoma crónico, ¿cómo lo definiríamos? Lo anterior me hace el daño al nervio óptico, ya sea por tomografía, clínico o campos visuales, creo. Perfecto. O sea, es súper importante que recuerden esa clasificación. Es una clasificación súper sencilla, chicos, pero siempre que ustedes vayan a revisar un paciente, es importante que escriban todo el choro. LIT, enfermedad por cierre angular, tipo, sospecha, cierre angular primario o glaucoma crónico de ángulo cerrado. O sea, siempre bautícenlo. ¿Por qué es importante? Porque de esto depende el pronóstico del paciente. Como les decía Lau, las iridotomías no se justifican en sospecha de cierre, justo a menos que tenga ciertas excepciones de las cuales ya nos platicó, pero justo no se recomienda en un paciente que tiene la disposición de ser vigilado todo el tiempo y justo no se justifica porque la incidencia de la enfermedad es muy baja, pero una vez que el paciente empieza a progresar a cierre angular primario y glaucoma crónico de ángulo cerrado, ahí sí tenemos que hacer algo al respecto, ¿vale? Por eso mi insistencia. Pero bueno, sí, síguelo, muy bien. Gracias, doctor. Entonces, las contraindicaciones para este procedimiento son pacientes no cooperadores en presencia de edema corneal significativo, iris muy grueso por una pupila midriática, cámara muy plana con riesgo de daño endotelial, inflamación significativa o cierre sinequial.
¿Qué necesitamos para aplicar el láser? Una medicación previa. Aquí es muy importante indicar que le coloquen al paciente pilocarpina al 1% para estirar el iris, que sea más fácil perforarlo, y brimonidina antes o después para justo hacer como vasoconstricción y disminuir el riesgo de sangrado en el momento de la aplicación del láser y posteriormente evitar el pico de la presión intraocular. Y de los lentes, tenemos dos opciones. El del lado izquierdo es el lente Abraham y el del lado derecho es un lente Wise. Ambos tienen un botón, que en esta parte se ve acá y acá. En el caso del primero es un botón de 66 dioptrías y en el lente Wise es de 103 dioptrías. Y bueno, se puede hacer con argón, con jack y una combinación que ahorita vamos a ver. En el caso de láser argón, aquí tenemos los parámetros, el poder es de 200 a 1000, el spot es de 50 micras y el tiempo es 0.1 segundos. En iris marrones podemos hacer dos etapas. La primera etapa, el poder es un poquito más alto, de 1000, el spot y el tiempo es el mismo en todas las etapas. Y la segunda etapa para iris marrones, el poder es de 400 a 600. En el caso de iris azules cambia un poquito, la primera etapa es de 200 a 300 y la segunda etapa de 500 a 700. Igual, spot y tiempo es lo mismo. Y en el caso de hacerlo con jack, estos son los parámetros. Tenemos el poder de 5 a 15, el spot de 50 micras y aquí el tiempo son nanosegundos. En general, con 1 a 3 pulsos son más que suficientes para poder hacer la perforación del iris. Y tenemos una técnica que se conoce como técnica de desgaste o chipping, en donde hacemos una combinación. Primero colocamos argón y posteriormente colocamos jack. Con argón, estos son los parámetros y se pueden llegar hasta necesitar 200 aplicaciones para alcanzar el epitelio pigmentado. Y posteriormente aplicamos jack de 5 a 10 mililitros. Vamos a ver un video. Mm, Bueno, entonces, ¿dónde tenemos que aplicar este láser? Lo ideal es que en el ojo derecho sea en M1, en el ojo izquierdo lo ideal es que sea en M11. Se prefiere que sea en los cuadrantes superiores para evitar defectos ópticos si el párpado llega a no ocluir totalmente las iridotomías. Vamos a buscar en iris gruesos una cripta o una zona adelgazada y en los iris claros, en los iris azules, vamos a buscar una zona pigmentada para mejorar la absorción. Por ejemplo, en el caso de iris azules, el argón lo ocupamos para hiperpigmentar y después poder hacer el otro tratamiento ya de manera más sencilla. Em, y bueno, eso. Y aquí tenemos otro video en donde ocupan la técnica chipping. Primero ocupan el láser argón y posteriormente el láser jack. Bueno, acá son los parámetros que ocuparon. Se dirigen hacia los cuadrantes superiores. Se prefiere superonasal a superatemporal, pero cualquiera de los dos está bien. En ojo derecho M1, ojo izquierdo M11. Y nos vamos a centrar en el tercio, entre el tercio medio y el tercio periférico del iris. Primero, en este caso, aplican varios disparos con argón y posteriormente van a aplicar otros disparos con jack, con este poder de 2. Bueno, decirles que la técnica chipping, la verdad es que nunca la he visto, o sea, francamente. Eh, Sé que se ocupa más como para iris muy gruesos o en casos de pacientes que en verdad les han hecho varios intentos de iridotomía, si nomás no abre esa iridotomía. Lo clásico que hacemos es ya, y bueno, es lo que me gustaría que se quedaran, pero sí, o sea, estuvo bien que les hablaran de todas las alternativas, pues porque siempre hay manera de poder solucionar este problema de los iris tan gruesos, sobre todo en pacientes mexicanos y en pacientes que tienen iris muy pigmentados. El pigmento no se relaciona directamente con el grosor, puesto que no hay un estudio que lo pruebe, pero sí se ha visto que entre más pigmentado esté en iris, se tiene que acumular más poder para realizar este tipo de técnicas. Entonces, sean muy juiciosos con la cantidad de poder que meten en una iridotomía, muy, muy juiciosos. Eh,
Yo les recomiendo que siempre que quieran abrir, intenten abrir con poderes altos centrales y después, ya cuando quieran darle forma a la iridotomía, bajen un poquito el poder para intentar quitarlo despeluchado. Bueno, obviamente han hecho iridotomías y se dan cuenta que cuando abrimos, como que se despelucha. Entonces, les recomiendo que usen poderes bajitos y tratar de estar abriendo con poderes bajitos. Abran con poderes un poquito más altos para que sea un solo disparo poder alto y el resto de la iridotomía la pueden como perfilar con poderes más bajitos para que no se machaque el iris, porque si ustedes ocupan poderes muy bajitos, muchos disparos con poderes bajitos, su iris sí o sí se va a machacar, ¿sale? Entonces es algo que nos sirve mucho, abrir con poderes altos. Digo, tampoco le vayan a hacer ahí una quemadura cristalino, ¿no? Pero un poder alto lo suficientemente importante para que se pueda abrir el iris. Doctora, ¿usted con qué poder suele iniciar? Dependiendo, o sea, si tienes iris muy, digamos, muy claritos, la verdad es que, o sea, los poderes iniciales que justo les mencionaba Lau en la presentación son los que yo generalmente ocupo. Si ya son poderes un poquito más altos, digo, iris un poquito más pigmentados, suelo subirme uno o dos más al original para intentar abrir el tajo. Digo, sé que bueno, en los libros no lo mencionan así, pero y siempre mencionan como un poder estándar, pero sí intento subirme uno o dos, dependiendo. O sea, la verdad es que si ustedes ven un iris muy clarito, no hay objeto para que ustedes utilicen poderes altos de primera instancia porque ese iris va a abrir con el poder documentado en la literatura. Pero si ven un iris muy, muy grueso, con criptas muy, como pequeña, sobre todo cuando no y que se ve como muy liso, sabemos que ese iris nos va a costar trabajo y que incluso a pesar de que abra van a tener que hacer retoque. Entonces a esos pacientes también vigílenlos mucho. A pesar de que abra y ustedes vean como acuoso y todo bonito, vigílenlos porque se vuelven a cerrar. Esos pacientes siempre, a pesar de que utilicen poderes altos, siempre se vuelven a cerrar y desinflamen muy bien sus iridotomías. Siempre desinflámenlas porque hay pacientes, bueno, ya son casos muy extremos. Uno de los problemas que podrían ocurrir pues son efusiones coroideas o también glaucomas malignos. A mí me tocó ver un glaucoma maligno por una iridotomía con alto poder. Entonces, sean muy juiciosos con la cantidad de poder. Pero sí, o sea, digamos, vas dando cuenta, ¿cómo dice ese dicho? De viendo el sapo en la pedrada. Así. Sé que es muy ambigua mi respuesta, pero se van a ir dando cuenta. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Sí, Lau, continúa. Entonces, en el seguimiento hay que utilizar apraclonidina al 1%, suspender la pilocarpina y, como mencionó la doctora, justo ocupar muy buen desinflamatorio. Podemos ocupar prednisolona o dexametasona varias veces al día. Hay que medir la presión 1 o 2 horas después para ver en qué rangos andamos. Y pues en realidad el seguimiento es de por vida porque hay que recordar que estos pacientes pueden llegar a progresar a glaucoma de ángulo cerrado y recordarles que pues este no es un tratamiento definitivo y que también pues puede necesitar un retratamiento. Dentro de los objetivos para decir que tuvimos un buen resultado es lograr uno o más de los siguientes tres: prevenir el cierre angular agudo por bloqueo pupilar, reducir la presión intraocular, que generalmente a las 2 semanas tenemos una disminución de 3,2 milímetros de mercurio, y ya a los 6 meses tenemos una disminución más o menos de 2,3 milímetros de mercurio. Y el tercer objetivo es producir cambios en la configuración del ángulo que puedan reducir el riesgo de progresión a glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, en estas dos fotos clínicas, la primera es antes del procedimiento y la segunda es después del IPL, donde podemos observar que pues sí hubo una ampliación en el ángulo. Dentro de las complicaciones son varias: el aumento de la presión intraocular, catarata, daño celular, descompresión corneal, desprendimiento de Descemet, visión borrosa monocular, aberraciones ópticas, que los pacientes lo pueden referir como ver sombras, imágenes fantasmas, líneas, deslumbramiento, halos o manchas, glaucoma maligno, queratobeitis herpética recurrente y anomalías en segmento posterior, como puede ser derrame coroideo, em, desprendimiento corneal, pero retinopatía por descompresión, DR, hemorragias o una corioretinopatía serosa central o incluso un agujero macular.
Y bueno, entonces para terminar nada más de IPL, tenemos las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma, en donde en un apartado vienen estas dos imágenes que les coloqué y viene resumido, la verdad es que muy bonito. Entonces, separa a los pacientes en tres grupos: en pacientes con sospecha de cierre angular primario, pacientes con cierre angular primario y glaucoma primario por cierre angular, pero menores de 50 años, y los mismos pacientes, pero mayores de 50 años. Entonces, en pacientes con sospecha de cierre angular primario, no está indicado a todos hacerle IPL, a menos que lo requieran, por ejemplo, pacientes con alta hipermetropía, pacientes que requieren dilataciones pupilares periódicas o aquellos pacientes con difícil acceso a atención sanitaria. Aquí, muy importante, la división de la edad. Pacientes menores de 50 años con cualquiera de estos dos podemos realizar IPL, y pacientes con cierre angular primario o glaucoma primario por cierre angular mayores de 50 años preferimos hacer una FACO antes de la IPL, pero si no se puede, está bien realizar IPL. Ok, entonces, ¿alguien tiene dudas de irido? Porque es un láser que usan y que hacen muy seguido, ¿no? Entonces recuerden sus parámetros de 5 a 10, algunos dicen 15, la verdad es que yo empiezo a veces con 8, ¿no? Centrales o 10, y ya después perfilamos con parámetros más bajos. Pero es un láser que van a estar ocupando todo el tiempo. Como tip les recomiendo que en sus credenciales, ya sé, a lo mejor ya se saben los parámetros, pero de quien no se lo sepa, háganse un papelito y péguenlo en su credencial. Y ya no van a estar sufriendo sacando libros o algo más, solo van a voltear su credencial y ahí verán sus parámetros. Como tip nada más. Bien, Lau, hay que seguir. Doctora, para ver la permeabilidad, ¿lo hace con la gonioscopía? O sea, que siga estando el ángulo abierto, o por retroiluminación, o cualquiera de las dos está bien. En realidad ambas. Es importante la retroiluminación y hacer gonioscopia. Recuerden que en todos los pacientes idealmente tendríamos que hacer gonioscopia. En un mundo ideal, en un mundo donde nos gustara, sí, y yo sé que no todo mundo hace gonioscopia de manera rutinaria. Si ustedes tienen un paciente con antecedente de iridotomía o que ustedes hicieron una írido, tienen que fijarse en tres cosas para saber que fue exitoso. Primero, tienen que saber cuál fue la presión antes de hacer la iridotomía. Ya sabemos que el porcentaje de disminución de la presión no es tan alta y por eso no puede ser tratamiento y definitivo o tratamiento único. Entonces, tienen que fijarse cómo va la presión con y sin tratamiento hipotensor. Tienen que fijarse que justo estén abiertas con retroiluminación. El mejor tip para evitar que se cierren es que no se queden despeluchadas. No, no sé si a lo mejor me entienden el concepto de despeluchado, pero cuando ustedes hacen una írido, parte del epitelio y parte del estroma se quedan como unas bandas blancas. Sí las han visto, ¿no? Que abrimos y se quedan como unas banditas blancas. Eviten esas bandas blancas. Generalmente esas bandas blancas que hacen que se vuelva a cerrar la iridotomía, sobre todo en pacientes con iris muy gruesos. Si ustedes sienten que ya metieron mucho poder, se vale recitar al paciente en una semana para perfilar o para darle retoque a la iridotomía. No se aboracen, no pasa nada. Váyanla trabajando. Eso sí, que la parte central esté bien abierta. Como les digo, yo generalmente empiezo 8. Si veo que está muy gordito, a lo mejor ya me mando con un 10, pero ya que ya me estoy mandando mucho y que yo sé que lo voy a tener que desinflamar un montón. Algunas bibliografías hasta marcan 15, ¿no? Que es algo que también se puede ocupar. También depende de qué tan viejita esté su máquina de láser. Si es una máquina viejita, pues sí le pueden subir otro poquito porque seguramente el poder ya no es tan efectivo. Pero si es una máquina nueva, tengan mucho cuidado. ¿Vale? Ténganle mucho respeto a eso. Y otra cosa con la que tienen que seguir sus iridotomías, por supuesto, que siempre va a ser la gonioscopia. Entonces, procuren que abran. Recuerden que van a abrir al menos 2 grados Schaffer, al menos. Y si no abren 2 grados Schaffer, entonces busquen otra alternativa para estos pacientes, ya sea hacer FACO, y si la presión está controlada, pues una trave o algún procedimiento filtrante. Pero nunca dejen a estos pacientes con la presión elevada. Los pacientes con glaucoma crónico de ángulo cerrado evolucionan muy mal si tienen descontrol o un perfil de presiones muy extremas. Entonces en ellos hay que poner mucha atención. ¿Sale? Gracias, doctora. Nada, amigos. Seguimos, seguimos. Lau, Gracias, doctor. ¿sabes si hay alguna recomendación, observación o indicación para un heridos en pacientes con silicón? Si Eh, algo En- cambia o algo por el estilo.
En general, que cambie algo, ¿no? Más que no se hagan inferiores. Más bien, había leído algo sobre iridotomías inferiores, pero que sea indicativo, no, porque generalmente los pacientes con silicón no van a abrir porque ellos tienen cierres sinequiales. Entonces, los glaucomas secundarios a cirugía de retina no son glaucomas susceptibles o que tengan una mejor respuesta a algún tipo de iridotomía, puesto que, o sea, a pesar de que nosotros intentemos abrir el ángulo, pues el ángulo va a estar sinequiado por las modificaciones posquirúrgicas de una cirugía de retina. Entonces, en este caso, mejor opten por algún tipo de dispositivo filtrante. También a veces hacen, bueno, no sé si les ha tocado cuando hay siliconazos, es, bueno, siliconazos en mi hospital se define como cuando hay silicón atrás del iris y está empujando el iris. ¿Los han visto? Que los llenan de silicón. Entonces ahí sí podrían hacer un hoyito en el iris, pero únicamente para intentar medio compensar que está atrás el iris, pero se tiene que hacer el recambio o se tiene que hacer el retiro dependiendo de lo que el cirujano de retina decida y tienen que optar por un procedimiento valvulado, algo valvulado. La iridotomía no va a ser algo que les ayude, solo va a ser algo que va a medio contener el asunto, pero justo por el mecanismo de acción que tiene el glaucoma secundario a cirugía de retina, no es algo que les vaya a ayudar mucho, amigos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Hola, hola, ¿sí se escuchó? ¿O no? Lau, Sí, sí se ¿Sí? Ay, escucha. perdón, es que no les escuché. Bueno, eh, Bueno, es que se me fue un tantito el internet, pero ya. todo bien, todo bien. Pero sí Bueno, se... vamos a pasar a iridoplastía o gonioplastía, que básicamente, uy, aquí. Bueno, básicamente es hacer quemaduras con láser de baja potencia en el extremo periférico del iris, que esto necesitamos que nos haga como una contracción de manera centrífuga hacia el centro de cada quemadura para abrir el ángulo, ¿no? Entonces hacemos contracciones en el epitelio pigmentario del iris para hacer que haya un aplanamiento y una creación del espacio entre el iris y la malla trabecular. El mecanismo de acción de este láser es por fotoablación. Y aquí tenemos una imagen clínica de un OCT en donde podemos observar de su lado izquierdo un ojito en el que se hizo iridoplastía, mientras que en el otro lado se hizo una iridotomía. Entonces, en el lado de la iridoplastía se, se busca ampliar el ángulo, ¿no? Y en la iridotomía, como tal, es hacer un agujero. ¿Cuál es la diferencia de iridoplastía con gonioplastía? Solamente ocupar un lente en el caso de la gonioplastía. Y aquí lo preferimos en pacientes con arco senil denso, terigiones u opacidades corneales que nos impida hacerlo sin el lente. Las indicaciones son pacientes con cierre angular agudo, cuando no es posible realizar una IPL, iris en meseta, en plato, cierre angular relacionado con el cristalino y en el caso de derrame coroideo. Y en estas fotos clínicas de OCT fue un paciente que, si pueden observar del lado izquierdo, la primera imagen que está marcada con A, observamos que aquí hay un contacto con el iris y la córnea, ¿no? Decidieron tratar nada más el lado temporal. En la imagen B es posterior a la aplicación del láser y en la imagen C es cómo se observa una vez que el paciente tiene una dilatación pupilar. En el lado que se trató con láser no hay contacto como tal, mientras que en el otro lado sí hay el contacto, la posición. Está contraindicado en pacientes con cámara plana con riesgo de lesión endotelial, en presencia de edema o alguna opacificación corneal extensa. Vamos a realizarlo con láser argón. Estos son los parámetros. El poder es de 200 a 400, el spot de 500 micras y el tiempo son 0.5 segundos. Entonces es en iris periférico, 360 grados. Y vamos a ver un pequeño video. Mm, mm, Ok.
Entonces vamos a tener la medicación previa que ya habíamos visto con anterioridad, colocar pilocarpina, brimonidina, 30 minutos previos a la aplicación del láser para evitar los picos de la presión intraocular, anestesia y si es necesario colocar un lente, se coloca, si no nada más así. En general son de 20 a 24 puntos en toda la circunferencia. Vamos a dejar una distancia más o menos de 2 spots entre cada impacto. Y vamos a saber que estamos dando un láser de manera correcta cuando observemos la contracción del iris. Como pueden ver en cada disparo, se observa cómo se va contrayendo. Si llegamos a observar burbujas o escuchar algún chasquido o a observar la liberación de mucho pigmento, quiere decir que ya nos estamos pasando y hay un sobrecalentamiento. Muy bien. Y algunas de las complicaciones que se han reportado es iritis moderada, picos de la presión intraocular, la presencia de sinequias anteriores periféricas, quemaduras endoteliales, atrofia de iris, corectopia, midriasis y recurrencia de ángulo cerrado. Y en estas fotos clínicas, la primera es un paciente que tuvo la complicación de desarrollar sinequias anteriores y el segundo paciente, podemos observar las zonas de atrofia en el iris y marcas de hiperpigmentación. Entonces en este paciente fue mucho poder y hubo sobrecalentamiento. Y ya para terminar, el último láser que vamos a hablar es la suturólisis. Como tal, es el corte de las suturas en el flap escleral. Generalmente se ocupa posterior a la trave para mejorar el flujo de salida y una reducción secundaria de la presión intraocular. El mecanismo de acción en este caso es por fotodisrupción. Vamos a ocupar láser argón. Estos son los parámetros que ocupamos. El poder es de 200 a 800, el spot de 50 a 200 micros y el tiempo es de 0.1 segundos. Aplicamos anestesia tópica y estos son los lentes que podemos ocupar. El primer lente es el lente Blumenthal. Esto nos da una magnificación de una imagen de 2 a 3 veces y tiene una punta que nos ayuda a hacer como compresión, a mejorar la visualización de la sutura, a tener como tal una mejor estabilización, que no se nos mueva, y también ayuda como a hacer un pequeño blanqueamiento y poder observar de manera correcta la sutura. El lente del medio es el lente Mandelcon. Nos da una amplificación de 1.32 veces. Y el último es un lente Rich, que en este caso no nos da ningún aumento. Y vamos a ver un video. En este caso están ocupando un lente Rich y esos son los parámetros que utilizaron. Entonces se coloca el lente, se hace una ligera presión para hacer un blanqueamiento de la conjuntiva y poder visualizar de mejor manera la sutura y se da generalmente un disparo, pero si es necesario se pueden dar más. Pero pues estos lentes nos ayudan a tener una mejor precisión y una mejor estabilidad de la sutura. En este otro video, ya. Pues aquí se ve un poquito más claro, como hacen un poquito de presión, hay un pequeño blanqueamiento de la conjuntiva, se enfocan en la sutura y aplican el disparo. Y así se va realizando pues las veces que sea necesario, en las suturas que sean necesarias. ¿Ustedes hacen trave? O sea, ¿ustedes como residentes? No, no, no. Casi O sea, no, contadísimas. y Ajá. si Muy pocas. su turolisis no les toca hacer o han hecho alguna vez? No. No. Ah, bueno. Solo como tips, la suturólisis es un láser muy bonito. La trabeculectomía es una cirugía que ay, perdón, es que hace rato hablé muy rápido porque iba entrando a mi casa. La suturólisis es un láser que se ocupa en la trabeculectomía. La trabeculectomía tiene la facultad de ser una cirugía que se puede modificar en el posquirúrgico. Es una cirugía tan bonita que a pesar de que ya nosotros hayamos puesto puntos, hayamos tratado de regular la salida del humor acuoso con estos puntos, podemos seguir regulando el humor acuoso en la bula con láser. La suturólisis es un tipo de láser muy bonito. Nunca le tengan miedo a la suturólisis, pero sepan hacerla bien. Cuando ustedes construyan sus puntos para trabeculectomía, para que la suturólisis no les cueste trabajo, intenten hacer puntos largos y que sean, digamos,
bueno, obviamente transversales en la cartera, pero intenten que sean largos. Si hacen puntos cortitos, la suturólisis les va a costar mucho, mucho trabajo e incluso no van a encontrar sus puntos cuando pongan su lente. Si no tienen ninguno de estos lentes disponibles, pueden hacerlo con un tubo de ensayo, pero ese tiene ya su curvita de aprendizaje. Yo pues me crié en el general y pues en el general solo tenemos tubos de ensayo, pero se hace muy bonita la suturólisis con eso. Procuren usar parámetros bajos. Las suturas de nylon son muy, muy nobles, entonces con uno o dos disparos pueden, tener su suturólisis. La suturólisis se acompaña de una maniobra que se llama maniobra de transverso. Esta maniobra es cuando ustedes no corten los dos puntos nunca, aguanten, siempre corten uno y hagan maniobra de transverso y tomen presión. Es decir, cortan su punto con el láser, hacen una maniobra que es, van a hacer un masaje como si fuera un masaje de válvula o un masaje de trave para rellenar la bula. No sean tan agresivos, un masaje gentil, porque también si me presionan el ojo me lo van a ponchar. Un masaje gentil, tomamos la presión. Si llegamos a presiones que necesitamos, no corten el otro punto. Corta punto por punto y se toma presión entre cortes de puntos. ¿Sale? Sean muy cuidadosos con eso si es que en algún momento los mandan a hacer una suturólisis o alguien decide hacer la especialidad más bonita de todas, que es glaucoma. ¿Va? Otra cosa importante es que, justo les decía, no necesitan un lente muy sofisticado y la duración es tan poquita y el láser que se usa en la análisis tiene un valor tan específico que no sé si no les sorprenda, pero la conjuntiva no se toca. La conjuntiva no se toca, solamente se toca la pura sutura. Entonces, eso también lo hace un láser muy bonito porque a pesar de que ustedes están cortando y tiene la función de disrupción, la sutura, la conjuntiva se queda completamente intacta. Entonces, eso lo hace un láser aún más bonito, uno de mis láseres favoritos, para no decir otra cosa. Y ya, esos videitos que les puso Lau son videitos muy bonitos porque justo ilustra cómo se va cortando la sutura. No tenga que agregar algo más o si tienen dudas. Pues yo tampoco, o sea, eso en realidad es todo. Y pues ya, muchas gracias. Bueno, chiquillos, entonces, creo que le dejé mi número a Lau. Si tienen dudas sobre este tipo de tema, me pueden escribir sobre algo, lo que sea, literatura, si necesitan algún artículo, demás, igual me pueden escribir sin ningún tema. El mañana, bueno, van a ver eventualmente su clase de SLT. Me imagino que son seres que tienen con mayor disponibilidad para poder realizar. Si tienen dudas sobre algún caso especial de virotomía, si se vuelve a dar o no y quieren que les apoye, pues adelante. Y pues nada más, Lau, me gustó mucho tu expo, creo que estuvo muy bonito porque agregaste videos, me hiciste caso, por ahí estuvimos trabajando con alguna bibliografía. Entonces aprecio mucho el hecho de que me hayas pelado, eso lo aprecio. Y pues nada, si tienen alguna duda o algo más, pues aquí ando. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Lau. Gracias, doctor. Bueno, ya todos Gracias, Lau. que descansen, niños. Nos vemos en otra. Gracias, igual. Bye.